Hola a todos y todas. En este video analizaré desde la retórica la novela Del color de la leche de Ned Leishon, tomando como base los principios de Sam Leitz en Me hablas a mí. En particular, me centraré en los capítulos Invención y Disposición para comprender cómo la autora construye el discurso de su protagonista. Elegí esta obra porque me generó un fuerte impacto emocional. Al terminarla no pude evitar llorar. La historia de Mari me conmovió profundamente y creo que en ella se manifiestan de manera clara los conceptos de ethos, logos y patos en la narración. El color de la leche es una novela británica publicada en el 2012. Narra la historia de Mary, una joven campesina en la Inglaterra rural del siglo XIX que enfrenta múltiples barreras: la pobreza, la discapacidad, el analfabetismo y la violencia. Su vida cambia cuando está obligada a trabajar como criada en casa de una familia rica, donde aprende a leer y a escribir, dándole voz a su propia historia. La novela está dividida en estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno, reflejando la transformación de la protagonista y su destino inevitable. En el prólogo de la versión en español se plantea la pregunta que guía la obra: ¿qué habría pasado si una mujer de clase baja en el siglo XIX hubiera sabido leer y escribir? Para adentrarme en el análisis de la novela, quiero leer su inicio. Este es mi libro y estoy escribiéndolo con mi propia mano. En este año del Señor de 1831, yo todavía estoy sentada al lado de mi ventana. El viento entra por las grietas del marco. Estoy cansada de hacer esto y me duele la muñeca de hacer esto. Pero me prometí a mí misma que escribiría la verdad y las cosas que pasaron. Eso es lo que voy a hacer. Y mi pelo es del color de la leche. Como vemos, desde el primer párrafo, Mari establece su autoridad como narradora. Su compromiso con la verdad genera confianza en el lector, y su tono directo nos involucra de inmediato en su relación. La falta de signos de puntuación y el lenguaje sencillo refuerza su autenticidad de su voz. El ethos de Mari se construye en su deseo de contar la verdad. Su forma de escribir nos habla de su falta de educación, pero también de su esfuerzo por expresar lo que vivió. Además, hay elementos de exordio, ya que sitúa al lector en un tiempo y un lugar concreto: una joven en una habitación fría y precaria, preparando el escenario para su historia. En la retórica, la narración es el momento en el que se presentan los hechos. En este caso, Mari nos cuenta de forma sencilla cómo es su vida y cómo va cambiando, pero con una intención clara. Quiere que entendamos exactamente lo que pasó, para que sepamos por qué terminó donde está y por qué hizo lo que hizo. A lo largo de su historia vemos cómo su padre tiene un control absoluto sobre ella. Luego, cuando llega a la casa del señor Grant para trabajar como criada, nos transmite su incomodidad y el miedo que siente en ese nuevo entorno, en un lugar donde experimenta soledad, peligro e ira, pero también donde ocurre algo clave: aprender a leer y escribir. Y entonces empecé a pasar el dedo por debajo de las palabras, y cuando se quedaron quietas y yo empecé a decirlas, noté que él se inclinaba hacia mí y parecía que no respiraba, parecía que deseaba que yo leyera todas las palabras. A través de su narración, Mari nos va revelando poco a poco información importante sobre su vida, su entorno y los eventos que la marcaron. Al contar su historia de esta manera, no solo nos involucra emocionalmente, sino que también nos guía para que saquemos nuestras propias conclusiones sobre lo que ha vivido. En la novela no hay un debate formal entre personajes, pero sí una confrontación constante con las normas de la sociedad. Mari es una joven que cuestiona lo que se espera de las mujeres en su época. Su deseo de aprender a leer y a escribir va en contra de lo que la sociedad cree que una mujer de su clase social debería ser. A lo largo de la historia, estas tensiones y contradicciones no solo se ven en la relación que Mari con los demás,
sino dentro de ella misma. Al mostrar estos conflictos, Nellation nos sumerge en temas profundos como el género, la clase, el poder y el abuso. En la novela, Mary trata de justificar sus acciones, defender su inocencia o al menos suavizar su culpabilidad y construir una historia que resulte convincente. Como narradora es completamente subjetiva. Su versión de los hechos está filtrada por sus propias experiencias, emociones y prejuicios. Ahora, en cuanto al logos, Mary tiene un acceso limitado a este recurso porque no ha recibido educación formal y su contexto social la condiciona. Aún así, logra apelar al sentido común, a su experiencia personal y a ciertos valores morales para darle fuerza a su historia y justificar lo que hace. Como todo está contado desde su perspectiva, la prueba de sus argumentos se mezcla con su narración y sus pensamientos. La novela no está llena de argumentos retóricos súper elaborados, sino que más bien es una mezcla de hechos y emociones. Sin embargo, el logos y la reputación aparecen en la forma en que Mary interpreta su realidad y va sacando sus propias conclusiones. Un buen ejemplo es cuando aprende a leer y a escribir. Esto le da las herramientas para entender la injusticia de su situación y afirmarse como persona. Su lógica es sencilla, pero muy efectiva. El pathos es el recurso más fuerte de la novela. Mary apela a la emoción del lector con su sinceridad y vulnerabilidad. La forma en que relata su historia sin adornos ni eufemismos hace que su dolor sea aún más palpable. Un ejemplo clave es cuando expresa su sufrimiento sin dramatizar, pero con una crudeza que golpea. Sé lo que me van a hacer. Me van a poner una cuerda en el cuello, como yo le puse el hilo en el cuello a él. Esta frase resume el tono de toda la novela, simple, directa, pero profundamente conmovedora. En conclusión, El color de la leche es una novela que ejemplifica el uso de la retórica en la literatura. A través del ethos, Mary construye su credibilidad como narradora. Con el logos nos muestra la importancia del lenguaje como herramienta de poder, y con el pathos nos envuelve en una historia que conmueve y deja huella. Espero que les haya resultado interesante y les motive a leer este libro.